también esta clase. Muy bien, hermanos. Nosotros empezamos a hablar sobre el... A ver, un momentito. Ahí. Hablamos sobre el hombre, hablamos un poco de cuerpo, alma y espíritu y de que está constituido el hombre. Hoy día vamos a empezar a hablar de la conciencia. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hablar de la conciencia? Ya, vamos al grano. Esta palabra conciencia viene del latín conscientia, así se pronuncia, conciencia, conocimiento compartido. Esta palabra viene de cum ciencia, que es con conocimiento. De ahí que tenemos la palabra conciencia. El mismo origen que tiene conciencia, es decir, ser consciente de ello, se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Ya estamos dando estas definiciones para que sepamos a dónde vamos a ir con esta parte de nuestro estudio. Esta palabra conciencia o la conciencia también puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. Ejemplo, cuando hablamos de parte moral, sabemos, por ejemplo, si compro algo, tengo que pagar. Si tengo una deuda, por ejemplo, yo tengo que pagar. Si tomo prestado algo, yo tengo que devolver. ¿Ya? Si no devuelvo, algo está mal. ¿Ya? Y otra cosa también que tiene que ver con la conciencia es la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. Por ejemplo, tenemos un momento a veces tenso, difícil en nuestro día, las cosas nos van bien, y ¿qué nos pasa? A veces nos da dolor de cabeza, unos tienen dolor estomacal, porque la verdad es la conciencia de que algo no va bien. Puede ser interior o exterior, desde afuera. Y entonces, es decir, estoy pasando por un problema, sé del problema cómo es, de qué grado es, y de alguna forma u otra mi organismo puede ser afectado. Entonces, cuando recibo algo, es la recepción normal de los estímulos, repito, del interior y el exterior por parte de un organismo. Término. En términos psicológicos se refiere a la percepción de un objeto, situación o de uno mismo, por lo que este acto de conciencia puede confundirse con el de autoconciencia. Es solamente, hermanos, una introducción, no estamos en una clase de psicología, solamente para que podamos saber definir bien los términos. El segundo es el reconocimiento de aquello que está bien y de lo que está mal. Esto es la capacidad de dirimir casos de conciencia. Como hemos visto antes, sabemos cuando las cosas no están bien y cuando las cosas no están mal. Resulta difícil precisar qué es la conciencia, ya que no tiene un correlato físico. La cosa no es de afuera, viene siempre de adentro, aunque yo tenga la percepción. Por ejemplo, viene un auto cuyo conductor está manejando mal y viene en mi dirección. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tratar de salir de aquel lugar para que el auto no me atropelle. ¿Ya? Pero la cosa siempre comienza en el interior. Se trata del conocimiento reflexivo de las cosas y de la actividad mental que solo es accesible por el propio sujeto. Por eso, desde afuera no pueden conocerse los detalles de lo consciente. No se puede conocer. Entonces, acá yo voy a saltar esta parte, si no
voy a dejar como lectura. Esto es parte de la lectura que tenemos, que ustedes, del material que ustedes van a recibir ya. Cuando terminen las clases, ustedes van a recibir un pequeño libro para la lectura y la preparación del trabajo, y ahí se va a hablar bastante de la conciencia. Pero ya tenemos, hermanos, una idea de lo que es conciencia. Es importante señalar que una de las causas de las alteraciones en la conciencia puede ser por problemas biológicos y psicológicos. Esto puede pasar. Por ejemplo, ¿no le ha pasado alguna vez que usted se haya olvidado algo? Tenía un compromiso y de repente por un problema u otro usted se olvidó. Ahí está, puede alterar la conciencia. La persona simplemente se olvidó. El otro día, por ejemplo, yo tenía que solucionar un tremendo problema que estaba, digamos, fuera de control, y yo me olvidé por completo de tomar un remedio. ¿Se dan cuenta? Y también puede haber, puede haber también problemas biológicos. Por ejemplo, hay gente cuando por algo tiene conciencia de algo, sabe que algo no está bien, sea peligro, sea tensión, sea una discusión, ella sabe que la cosa no está bien, ella va a tener dolor de cabeza, dolor de guata, dolor de estómago, dolor en las espaldas, en la espalda, porque hay alteraciones increíbles. Es decir, lo que es psicológico puede afectar lo biológico, es decir, a nuestro cuerpo, a nuestros órganos, etc. El abuso, observe bien, el abuso de ciertas sustancias tóxicas como el alcohol y fármacos puede afectar determinadas zonas del cerebro y provocar alteraciones en la conciencia que pueden ser de diferentes niveles. Esto está comprobado científicamente, ¿ya? También ciertas enfermedades psiquiátricas como la ansiedad y la depresión pueden causar los mismos trastornos en la forma en la que el individuo concibe la realidad. Ya, hermanos, no es un estudio de psicología, es solamente una introducción al tema de la conciencia. Entonces, desde un sentido moral, también podemos hablar de la toma de conciencia social o política, que se puede definir como el conocimiento que tiene la persona sobre los demás integrantes de su comunidad y la concienciación ecológica, por ejemplo, ¿ya? Que es la aceptación y el intento por cambiar los aspectos negativos producidos por el ser humano en la naturaleza. Ahora vamos a ver la conciencia desde la perspectiva bíblica. El conocimiento del hombre habita en lo que la Biblia llama corazón. Ahí está un texto en Proverbios 4:23, actuando como un regulador moral de lo que es bueno o malo. A eso la Biblia llama corazón, que la verdad es la conciencia. Dentro de la profundidad del corazón del hombre está el conocimiento interior de Dios y el sentido de lo que Dios requiere. Acá tenemos algunos versículos, ¿ya? Vamos a Juan 1:9, dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Romanos 2:15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En Romanos 4:23, observen bien, con toda diligencia guarda tu corazón, aquí perdón, es Proverbios, perdón. Este texto de acá
que estoy leyendo es Proverbios 4:23. Ya, hermanos, olvídense, en Romanos es Proverbios, que dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, como la Biblia nos muestra cómo es la conciencia y cómo ella funciona? Entonces, eh, tal vez en un lenguaje poético o espiritual, nosotros hablamos corazón, y la Biblia también llama corazón, pero el corazón es la conciencia. Y por favor, cuando puedan, cuando estén estudiando, principalmente lean los textos bíblicos que van acompañando el texto del estudio. El significado implicado de la palabra conciencia es conocer dentro de uno mismo, ya que la memoria y el pensamiento son funciones del corazón. Este es el aparente lugar de la conciencia. El corazón es el lugar donde Dios se comunica con el individuo, aunque cuando continuamente somos obstinados, la conciencia se hace inoperativa. Observen bien, no se olviden, corazón que es ese lugar donde Dios se comunica con nosotros. Por ejemplo, después de un día lleno de problemas, lleno de alegrías, lleno de cosas que usted hizo, al final, cuando usted se acuesta, de repente su conciencia no comienza a mostrarle que usted hizo cosas buenas o que usted hizo cosas malas, que usted habló lo que debería haber hablado. Es esto, es la conciencia. Es como el Espíritu Santo tocando a nuestro ser, y es exactamente esto. Le hace pensar, razonar respecto a muchas cosas. Ahora, cuando la persona es obstinada, la conciencia se hace inoperativa. Es por eso que hay personas que incluso en términos populares decimos que la persona no tiene corazón. ¿Se dan cuenta? Observen lo que dice 1 de Timoteo 4:2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Se dan cuenta? Si la persona es obstinada, hay otro versículo que nos habla que cuando oímos la voz del Señor, no debemos endurecer nuestros corazones. Está en Hebreos. Al oír la voz del Señor, no debemos endurecer nuestro corazón, es decir, nuestra conciencia. Y aquí los hipócritas, los mentirosos, tienen la mente cauterizada o la conciencia. Una conciencia, observen bien hermanos, una conciencia incapacitada hacia Dios o a Dios se le llama una conciencia cauterizada. Vamos aquí a Tito 1:15-16, que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra que es una conciencia cauterizada, ¿ya? Aquí hay otros textos bíblicos, ya hermanos, que voy a leer solamente el último de Romanos 2:5, que dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación, el justo juicio de Dios.
Aquí está hablando del corazón de la persona impía, de la persona que no se arrepiente. Acá hay varios versículos, fíjense hermanos que hay varios versículos. Vamos a Efesios 4:19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 1:19, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Ahí está, hermanos, es pura Biblia que nos muestra que es un corazón o una conciencia de Dios y cuando no es de Dios. Primero de Timoteo 4:2, repito, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y me parece, hermanos, que las iglesias están llenas de personas así. Me da pena que muchas veces preferimos mimar a las personas que decirles la verdad y mostrarles que ellas están mal ante Dios con su corazón duro, con su conciencia cauterizada. Y esto, hermanos, se ve en hechos, las cosas que las personas hacen, sus hechos, sus obras. De ahí vemos cuando una persona sirve al Señor con su conciencia limpia y el otro que no sirve a Dios porque simplemente tiene su conciencia cauterizada. Vamos a hablar aquí un poquito de la tentación. Observen bien, la tentación es algo que surge, que ocurre en el ser humano. En cualquier ser humano no hay uno siquiera que esté libre de la tentación. En 1 de Juan 2:16 vamos a ver después este versículo, pero observen bien. Aunque toda la gente es tentada diferentemente de acuerdo a sus debilidades individuales, la tentación sigue modelos. Hay un modelo bíblico y usted puede ver justamente en Juan 2, capítulo 2, versículo 16. Déjame ver acá este texto. Tomé una Biblia en hebreo. Acá. Que no me acuerdo si yo puse acá en el texto, pero vamos acá rápidamente a Juan, primera de Juan, perdón, capítulo 2, versículo, primera de Juan 2:16. Acá, primera de Juan 2:16. Observen bien, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Entonces, hermanos, son tres áreas fundamentales de la vida. La lujuria de la carne, es decir, los deseos físicos, la lujuria de los ojos o la concupiscencia de los ojos, es decir, deseos personales, y el orgullo de la vida. Hermanos, si no somos tentados en estas tres áreas, ¿quién ya no ha sido tentado en estas tres áreas? Todos nosotros, hermanos. Está en la palabra de Dios. Jesucristo pasó por lo mismo en la tentación en el desierto tras su bautismo. Dice el texto bíblico que el Señor fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo le presentó estas tres cosas, es decir, son tres áreas fundamentales de la vida donde somos tentados. Independiente a veces de debilidades, la tentación sigue este modelo.
Ahí está, por ejemplo, cuando Satanás causó la caída de la raza, él apeló a cada una, perdón, aquí es a cada una de esta área de debilidad. Ahí está el texto de Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Satanás también, hermanos, apeló a estas tres áreas cuando tentó a Cristo. Está en Mateo 4, de 1 a 11. Como Jesús combatió estas tres cosas que son inherentes al ser humano. Y cuando Jesús fue tentado, hermanos, tenemos que entender que él fue tentado como hombre, ¿ya? Entonces, él combatió las tentaciones de Satanás sosteniéndose sobre la autoridad de las Escrituras. Cada vez que Satanás presentaba a Jesús algo, si tú eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en panes, es decir, la concupiscencia de la carne. Después le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que vendrán ángeles para salvarte. Esto era la lujuria de los ojos, ¿cierto? Y por último, Satanás le dijo, si tú postrado me adoras, yo te doy todos los reinos de este mundo, es decir, la soberbia de la vida. ¿Y cómo Satanás venció a estas tentaciones? Él se sostuvo basado en la autoridad de las Escrituras, porque a cada tentación él decía, escrito está. ¿Se dan cuenta? Jesús se sostuvo sobre la autoridad de las Escrituras. Entonces se vence, hermanos, la tentación con la palabra de Dios. Es decir, no es leyendo un versículo bíblico para la tentación, sino sosteniéndose sobre la autoridad de las Escrituras. Se presenta la tentación del tipo la concupiscencia de la carne. No tenemos que estar reprendiendo demonios y discutiendo con Satanás, nada de eso. Tenemos la base escritural o la base de la autoridad de las Escrituras. Nos basamos en la palabra. Si la Biblia me dice, bien, si está escrito esto y tengo la salida según la palabra de Dios, me voy a sostener sobre la autoridad de las Escrituras. Y no querer hacer como muchas personas. Me acuerdo de un caso, un pastor que tuvo problemas de tentaciones y cayó lamentablemente. Y él me dijo, no, Marquito, me encontró y me dijo, no, Marquito, ¿sabe qué? Yo quería huir de la tentación, pero yo oré a Dios y dije, Señor, si tú quieres que no me pase nada, esta persona no va a aparecer. Y justamente apareció. No es con oración que se vence la tentación. Increíble, increíble, hermanos. O echar fuera demonios, no, fuera demonios de lujuria. No, hermanos, es basarnos sobre la autoridad de las Escrituras. Por lo menos es lo que la Biblia enseña. Yo oro y velo según la misma palabra para que yo no caiga en tentación. Esto me hace acordar una enseñanza que mi esposa compartió hace un par de días, y ella hablaba de la oración preventiva. Se ora antes, siempre se ora antes. Jesús dijo, líbranos del mal, porque durante la tentación, si yo no tengo una base bíblica, yo puedo orar, yo puedo reprender al demonio y que
y fatalmente voy a caer. Tenemos que basarnos sobre la autoridad de las Escrituras. Muy bien, vamos a otro tema. Lo que significa ser humano. Estamos haciendo como un repaso, ¿ya? Vamos a hacer un repaso sobre el origen de la humanidad que ya hemos visto en la primera clase. ¿Se acuerdan? Que Dios creó al hombre. Aquí están los versículos bíblicos, no voy a leerlos todos. ¿Ya? El origen de la humanidad está en la Biblia. Observen, los mandamientos para multiplicarse y ejercer soberanía sobre la tierra fueron dadas a ambos sexos como responsabilidad compartida, es decir, hombre y mujer. Asimismo, ambos, el varón y mujer, que se han rebelado contra Dios y llevan las consecuencias de ese pecado innato en el mundo después de la caída, y tantos hombres como mujeres a quienes Cristo vino a redimir. Observen bien qué pasa para Dios ahora. Observen bien lo que dice Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Creo que este versículo destruye toda la idea de feminismo y machismo. Porque para Dios, porque todos sois uno en Cristo. Para el Señor no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. ¿Ya? Entonces, es así que el Señor ve al hombre. ¿Ya? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, según las Escrituras. Y al mismo tiempo, las palabras, observen bien, hermanos, pongan atención. Si alguien ahí está mirando al celular, que se está viendo la teleserie, porque yo no les estoy viendo. Pongan atención, observen bien. Al mismo tiempo, las palabras masculino y femenino denotan distinciones verdaderas. Muchos perciben las diferencias de género, pueden ser condicionadas culturalmente. Sin embargo, las distinciones principales sexuales entre macho en hebreo es sakar, que es, ahí está la traducción o el significado perforador, y hembra en hebreo nekeva, traspasado, son divinamente intencional. Es decir, en otras palabras, hermanos, cuando dice que Dios creó macho y hembra, no hay posibilidad biológica, espiritual y hasta psicológica de que haya un tercer género. No hay. Macho y hembra. Y las mismas palabras en hebreo nos dan la idea de lo que significa ser hombre y mujer. Y punto. Puede ser demasiado para argumentar como lo hizo Karl Barth, un teólogo, que estaba en la relación hombre y mujer, que la imagen de Dios debe ser encontrada. Sin embargo, la relación hombre y mujer es al menos una parte de lo que significa la imagen de Dios. Es muy interesante esto, ¿no? El hombre fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Pero cuando hablamos de hombre, tenemos que hacer ahora una división, hombre y mujer. ¿Ya? Entonces, acá está el texto: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo más impresionante, la más impresionante afirmación bíblica respetando la humanidad es que Dios hizo a los seres humanos a su imagen. De ninguna otra criatura, ni los ángeles, es una declaración encontrada. No hay, por ejemplo, no dice que los ángeles son imagen de Dios. Las palabras en la imagen de Dios, en Génesis 1, 20 a 28, son la base de la paráfrasis del salmista
en el Salmo 8:5. Observen, ¿por qué le has hecho falta, pero poco de Dios? Transliterado menor que los ángeles, según la versión Septuaginta de la Biblia griega. Septuaginta es el Antiguo Testamento en lengua griega. Entonces ahí dice menor que los ángeles. El significado de la frase, la imagen de Dios, en latín imago Dei, ha sido objeto de mucho debate. Algunos han pensado que la frase para referirse a una representación física de Dios, pero esto es dudoso porque Dios, hermanos, sabemos que Él es espíritu. Está acá en la Biblia, Dios es espíritu, Juan 4:24, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Otros piensan que la frase se refiere a la persona que corresponde a la personalidad de Dios, que Dios tiene intelecto, sensibilidades y voluntad. Tales cualidades se pueden encontrar en la imagen de Dios. Sin embargo, estos diferentes aspectos de la personalidad también son compartidos por otro miembro del reino animal y no son exclusivos de la especie humana. Son teorías. El significado básico de la palabra imagen, en hebreo salem, es sombra, representación o semejanza. Por eso, hermanos, que es importante conocer los idiomas bíblicos, porque nos da una idea clara del significado de una palabra. La imagen de Dios en el ser humano revela la perspectiva de Dios del valor y dignidad, como una representación de la humanidad o una sombra de sí mismo en el mundo creado. Entonces aquí hay unas definiciones, ya que voy a saltar. Son definiciones históricas. Los mismos pueblos antiguos también tenían esa idea de la imagen. Entonces, este punto de vista de la imagen de Dios en los seres humanos parece ser confirmado por el contexto inmediato de Génesis 1. La humanidad creada a imagen de Dios debe tener dominio sobre todas las otras obras de Dios. Por eso que Dios dijo, 1:26 de Génesis, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios dio dominio al hombre. Además, como representante del Creador, los seres humanos deben responder a Él. La afirmación de Jesús sobre la espiritualidad de Dios resulta en una respuesta de la adoración en espíritu y en verdad. No voy a leer todo el texto. Nosotros conocemos el creyente que no conozca este texto. Sinceramente, si yo le pregunto y él no conoce, él va a decir, conviértete, porque es imposible que un creyente no conozca Juan 4, de 21-24, cuando dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Toda forma de adoración a Dios, hermanos, que no sea en espíritu y en verdad, no le es agradable a Dios. Ya, hermanos, dejo ahí un dato. Entonces, ciertas manifestaciones que la gente piensa que está para Dios como adoración, no es, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. La naturaleza de la humanidad. Uno puede tender a pensar de un ser humano en partes, pero el énfasis bíblico está en el ser humano como un todo. Debates continúan en la tripartita. Guarden bien esta palabra porque esto ustedes van a encontrar en la lectura para el trabajo.
Entonces, repito, debates continúan en la tripartita, es decir, triple naturaleza de la humanidad, espíritu, alma y cuerpo, frente a una naturaleza bipartita, doble. En otras palabras, materiales e inmateriales. Ya sabemos que el hombre está constituido de una parte material, carne, órganos, huesos, y una parte inmaterial que no se ve, ¿ya? Que es nuestro espíritu, el alma. Nadie ve. No tiene forma, no tiene color, no tiene olor, nada, absolutamente nada, pero existe. ¿Ya? Entonces, hay dos debates ahí, que es una naturaleza tripartita y una naturaleza bipartita. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, momentito, no sé qué pasó aquí, un ruido acá y no sé qué pasó, quería un ruidito acá. Un momento, hermanos, ¿qué pasó acá? Que escuché un ruido y no sé. Vamos a volver acá. Muy bien. Leo de nuevo 1 Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos da una idea tripartita, es decir, triple, de la naturaleza de la humanidad, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Aunque la Biblia parece apoyar ambas posiciones, el asunto más importante, respetando la naturaleza de la humanidad, es la unidad más que el número de piezas. Más importante, hermanos, que espíritu, alma, cuerpo, o simplemente alma y cuerpo, es la unidad. Entonces, aquí estoy hablando a dos personas en este momento que forman una unidad. El pastor Abraham es una unidad y la hermana Yadira es otra unidad, que está constituida de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a mí no me importa, e incluso a los ojos de Dios. Porque, por ejemplo, cuando Dios nos ve, y es algo muy serio, Dios ve al templo del Espíritu Santo. Es decir, cuando ve a nuestro cuerpo físico, Dios está más preocupado con la habitación de su Espíritu, que es nuestro cuerpo. Para Dios el cuerpo es santo. A veces para muchas personas el cuerpo es sucio, inmundo, no sirve para nada. Incluso hay personas que hablan así, enseñan así, y eso está mal, porque el cuerpo del salvo es templo del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que Dios no está viendo si es espíritu, alma, cuerpo. Dios ve a la unidad más que el número de piezas. Es decir, que tiene eso, aquello, lo otro. No. Dios ve a usted. El Señor ve a Marcos. No importa si hay espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Nosotros tenemos la tendencia a hacer la distinción, pero el Señor no. Siguiendo, por lo tanto, un punto de vista bíblico de la humanidad comienza en la afirmación de que uno es una persona de propiedades físicas y no físicas. En las palabras de Barth, repito, un teólogo, el ser humano es un cuerpo-alma, como lo es también el cuerpo dotado con un alma. No existe persona en el cuerpo único,
entre paréntesis la muerte, ni puede fácilmente pensarse que de un espíritu sin cuerpo como persona, excepto en un temporal, estado transitorio. El término hebreo nefesh a menudo se traduce por alma, se procesa mejor como persona en la mayoría de los contextos. Ya se habla mucho en el Antiguo Testamento de esta palabra que usted está leyendo ahí, nefesh. Así se pronuncia, así se dice, nefesh, que se traduce por alma. Por ejemplo, el profeta, uno de los profetas dijo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Se dan cuenta? Pero muchas veces el alma se refiere, a ver, siguiendo acá, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ok. La palabra, ahí viene otra palabra, ruach. Tal cual usted está leyendo ahí. Ruach significa aliento, viento, espíritu. Y las palabras griegas, pneuma, espíritu, psique, alma, a menudo habla de la parte inmaterial de una persona. Esto no es menos real que el físico. Cuando se habla de espíritu, alma, en hebreo ruach, aliento, viento, espíritu, todo esto está hablando de lo que es interior e inmaterial. ¿Ya? Una visión puramente material y física de la humanidad es espantosamente deficiente. Al mismo tiempo, un excesivo énfasis en el espíritu y falta de énfasis de la física no es realista ni equilibrada. Hay personas, repito, hay personas que enfatizan la parte espiritual. Todo es espiritual. Pasa algo, fueron demonios. Y todo es demonio, todo es espiritual. Y hermanos, hay un equilibrio. Porque la falta de uno, como la falta de otro, por ejemplo, si yo enfatizo mucho lo físico y me olvido de la parte espiritual, voy a faltar con equilibrio. Y esto no es bueno. Y hay muchas personas que hoy día hacen así en la práctica. Por ejemplo, el énfasis a lo físico. Hoy día la mayoría de los pastores predican solamente sobre prosperidad, que uno tiene que ser rico, que uno tiene que tener cosas, y que dice yo, una buena casa, un buen auto, un buen trabajo, y se olvida lo espiritual. Debe de haber un equilibrio. Dios nunca hace una distinción de cosas. Dios no está enfatizando lo físico ni lo espiritual. Debe de haber equilibrio. ¿Ya, hermanos? Porque la verdad, como ya dije antes, somos una unidad. Hay la parte material que incluso necesita de descanso, necesita alimentarse, necesita agua, necesita varias cosas para que esté bien, pero también el espíritu necesita comunión con Dios, necesita recibir de parte de Dios su palabra, necesita estar hablando con el Señor. Y a veces vemos que hay personas que les falta por completo este énfasis a las cosas espirituales. Vamos a ver acá, siguiendo. Uno podría decir, observen bien, uno podría decir, soy una persona cuya existencia es actualmente muy dependiente de mi cuerpo físico. Pero yo soy más que un cuerpo, más que carne. Cuando mi cuerpo muera, aún vivo. Cuando mi carne se descompone, existo todavía. Pero un día voy a vivir en un cuerpo nuevo. La noción de un espíritu desencarnado no es la medida completa de mi humanidad. Lo real de Dios para mí es vivir mi vida en mi nuevo cuerpo. Así, en la esperanza del estado eterno, creo
en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Siguiendo, entonces, estos son los dos puntos que quería hacer. En primer lugar, que los seres humanos sobre toda la tierra tienen esta idea curiosa que debería comportarse de una determinada manera y realmente no puede deshacerse de él. En segundo lugar, que no, de hecho, actúan de esa manera. Saben la ley de la naturaleza, lo rompen. Estos dos hechos son la base de todo pensamiento claro sobre nosotros mismos y el universo en que vivimos. Ahí está el autor de esta citación, C.S. Lewis. Fue un gran teólogo, fue un gran escritor, un siervo de Dios, y él nos habla el fin del siervo de Dios, de la sierva de Dios, no es la tumba. Por el contrario, Jesús dijo, el que cree en él no muere, pasa de muerte a vida. Qué interesante, ¿no? El que muere físicamente no muere, pasa de muerte a vida. Y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí está una de las más grandes declaraciones respecto a nuestro ser. Ahí está la definición. Bien, uno no puede ir lejos en el pensamiento de la naturaleza de la humanidad desde el punto de vista bíblico sin tener primero que enfrentar el problema de la caída. Génesis 3 sugiere que los humanos no caídos antes eran inmortales, que sus poderes de la reproducción sexual no estuvieron limitados originalmente en el dolor de la maternidad y que su trabajo no era perturbado por cambios en la naturaleza. Después de la caída, sin embargo, todo cambió. Dentro de cada persona, entre el hombre y la mujer, en su interacción con la naturaleza y en su relación con el Creador. Sabemos que cuando el hombre cayó, ¿cierto? Cuando entró el pecado, todo cambió. Y aquí está la definición. Entonces, como consecuencia de la caída humana, se ha convertido profundamente caída, una caída que se extiende a cada parte de la persona. El término depravación total no necesita significar que uno está tan mal como él o ella podría ser, sino que los resultados del efecto del pecado de uno en todo ser. Al mismo tiempo, la imagen de Dios en el ser humano continúa de alguna manera después de la caída, proporcionando la justificación divina para la salvación. Y leemos esto en Romanos 5. Es esencialmente debido a la estimación de Dios, del valor intrínseco de la humanidad, que la justificación divina de la salvación puede ser mantenida. El debate antiguo entre la bondad esencial y la mala disposición de la humanidad encuentra su dilema y resolución en el relato del Génesis. Dios hizo a los seres humanos a reflexionar conscientemente la dignidad y la nobleza del Creador. Sin embargo, los seres humanos, por su propia rebelión deliberada, han dado vuelta contra el Creador y continúan, salvo por la gracia de Dios, en el consiguiente pecado que marca su vida. Aquí estamos viendo, hermanos, hablando un poquito de pecado. Ya voy a saltar un poquito esto, pero solamente para que ustedes tengan idea de lo que era el hombre al comienzo, en el principio, cuando tenía comunión con Dios, cuando no había pecado, y lo que pasó después. Muy bien, creo que voy a
voy a seguir un poquito. Vimos el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado perfecto, inmortal, pero pecó, perdió todo esto, ¿cierto? Y según la Biblia está muerto en delitos y pecados. Solamente a través de la obra de vivificación por parte de Jesucristo es que el hombre caído puede vivir espiritualmente. Y ahora vamos al destino de la humanidad. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué nosotros estamos en la tierra? ¿O por qué venimos a este mundo? Una visión bíblica de la humanidad debe incluir una declaración equilibrada respetando su origen divino, su rebelión contra la gracia de Dios, su juicio y su posibilidad de la redención en la persona del Salvador Jesús, con la promesa de vida eterna. Los seres humanos tienen un principio y vivirán para siempre. Esta afirmación está en marcado contraste con las teorías naturalistas de los orígenes y destinos. Porque hay grupos que dicen, ya hemos visto al comienzo, grupos que son naturalistas, no porque el hombre vino así y asá, y unos dicen que el hombre cuando muere todo se acaba, pero la Biblia nos dice otra cosa. Y es justamente lo que está escrito en ella, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que el hombre cayó, que el hombre está muerto en delitos y pecados, pero hay esperanza para el hombre, que es la salvación a través de Jesucristo. Cuando el hombre es convencido por el Espíritu Santo, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, y el hombre toma ahora la conciencia de las consecuencias de la vida sin Dios, esta persona se vuelve a Dios, se arrepiente, es aceptada por Dios, ahora se convierte de criatura a hijo o hija de Dios. Entonces tenemos que entender esto. Entonces, una de las tendencias más engañosas del pensamiento moderno es el concepto de llegar a la realidad de la muerte. Está entre comillas. Las personas sin ningún pensamiento en Dios y sin esperanza para la eternidad animan a uno a aceptar la inevitable decadencia y destrucción de sus cuerpos como el final natural para la vida humana. La idea bíblica es que la muerte en los seres humanos no es natural en ningún sentido. Porque hay como una filosofía que habla de la muerte. No, la muerte es así, es así. Es como ellos estuvieran allá, en el más allá, ¿cierto? Y dicen, no, no hay problema, y que no pasa nada. Hermanos, la consecuencia de una vida sin Dios es la muerte eterna. Entonces, esta idea o este concepto de llegar a la realidad de la muerte es una idea completamente distinta de lo que dice la Biblia. Observen bien, en Filipenses 1:23, Pablo dijo, pues de ambos lados me siento premiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿Se dan cuenta cómo Pablo veía la vida con Cristo? Si él muriera, él estaba como que apremiado. Ya, no, incluso en otro pasaje él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí en 1 Corintios 15, de 35 a 49, a ver, perdón, es un texto largo, dejo como lectura, pero Pablo habla de la muerte y la resurrección de los santos. Ya está en este pasaje. Voy a volver acá para que esté señalado. 1 Corintios 15, 35 a 49. Aquellos que mueren aparte de Cristo no dejan de existir, pero
pero se asignan a una existencia eterna de conocimiento consciente de que están separados de Dios y han caído por debajo de su destino para disfrutar de su presencia para siempre. La enseñanza bíblica sobre el destino de los perdidos es bastante desagradable para la gente moderna. Incluso los cristianos que tienen generalmente altas vistas de inspiración bíblica pueden encontrarse palidez en el pensamiento del castigo eterno de los impíos. Aún la doctrina bíblica del juicio final de los impíos es establecida, así como las enseñanzas bíblicas más. Hay unas enseñanzas muy raras respecto a cuando la gente muere. ¿Ya? Una de las verdades más dramáticas de la escritura, respetando la naturaleza de la humanidad, es darse cuenta de que era para los seres humanos que Dios inició la obra de salvación que llevó a la encarnación del Hijo Eterno de Dios. Con la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, volvió a su posición eterna de gloria y majestad en el cielo, donde siempre permanece el Dios hombre, Jesucristo. Como Dios comparte los atributos del Padre y el Espíritu Santo, y como hombre identifica con los seres humanos. Se revela a sí mismo en un cuerpo físico, aunque el cuerpo de resurrección, las primicias de la resurrección de todos los que son suyos. La encarnación entonces trajo un cambio eterno en la deidad. Solo una visión muy alta de la dignidad de la humanidad podría haber contado con Dios para un cambio tan fundamental en sí mismo. El escritor a la carta a los Hebreos declaró, capítulo 2, versículo 14, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y por aquí, hermanos, dejo de compartir. Vamos a seguir con este tema en la próxima clase. Muy bien. No hay ninguna pregunta, me parece, ¿no? ¿Por qué no me No, gusta tal? no, ¿Por qué no me gusta? Alguien tiene que preguntar. No, yo, por ejemplo, si me están haciendo una clase, si me están haciendo una clase y de repente me surgió una duda, yo, cuando llegue el tiempo, ahí yo le voy a preguntar al profesor, ciertamente. ¿Ya? Por eso que interrumpo acá y dejo ahora la palabra con los alumnos. Si tienen alguna pregunta, este es el tiempo. O si no, cállense para siempre. No, es una broma. no, Si no, tiene preguntas, no, no tengo preguntas, maestro, por el momento. ay, qué bueno, qué bueno. No, No, no bueno, tengo preguntas por el momento. Creo que es interesante, sí, el tema. Yo hace siempre hago mucho énfasis en este tema de que la mayoría le da el sentimiento, no el sentimiento. No sé cómo es la palabra que voy a usar, pero voy a tratar de explicarlo. ajá, sí. La mayoría de las personas y de la iglesia por muchos años ha dado a entender que este corazón que tenemos nosotros aquí de carne pareciera que él pensara. Ujú. Ya, yo siempre he dicho en la iglesia, esta es una máquina que bombea, no piensa, no tiene pensamiento, nada. El corazón está aquí, en la mente. ¿Ah? Yo siempre he dicho eso, no sé si, ¿Qué es la porque así lo te, conciencia? ¿Qué es la en la conciencia? conciencia. Es la conciencia. Claro, claro, claro. No, no, eso me pareció bien y gracias, porque la gente a veces piensa que el corazón el que de carne es el que tiene. Sí. Ahora la Biblia hace mucha referencia a un corazón de carne. Ahora, ¿por qué la Biblia habla? Porque el corazón, cuando habla del corazón como órgano,
es un órgano muy sensible. Es muy sensible. Por ejemplo, digamos que ahora estamos aquí hablando y de repente viene un fuerte temblor. ¿Qué nos va a pasar en el corazón? El corazón físico. Va a latir más fuerte. ¿Se dan cuenta? El corazón es sensible. Es sensible. Entonces, cuando, por ejemplo, el profeta habla que debemos transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, está hablando de un corazón o de una conciencia limpia, tranquila, maleable, flexible. De verdad, a veces yo tengo que tomar decisiones, por ejemplo, tengo que tomar decisiones. ¿Y qué hago? Oro al Señor, Señor, le pido, Señor, ayúdame, Señor, necesito tu dirección. Y el Señor me da un entendimiento. Él me da un entendimiento y tengo la conciencia, es decir, estoy sabiendo qué voy a hacer y qué decisión yo voy a tomar. Porque la peor cosa es tomar una decisión sin pensar. Hermanos, pueden traer consecuencias fatales. La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante que tengamos digamos, entre comillas, un corazón de carne, es decir, una conciencia flexible, maleable, sensible a la voz del Espíritu Santo, porque no son nuestras decisiones a menudo y a lo mejor deben de ellas ser espirituales. Yo leí un libro llamado El hombre espiritual hace muchos años, en uno de mis libros preferidos, y el autor dice que de 100 decisiones que un creyente toma, de 100 decisiones, solamente una, quizá una, sea espiritual. Las demás son carnales, y la Biblia dice que la sabiduría que no viene de lo alto es terrenal, animal y diabólica. ¿Se dan cuenta? Terrenal, animal y diabólica. Y nos hace acordar lo que vimos, ¿cierto? Que hay concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Una cosa tripartita. Es muy interesante esto. Entonces, mejor sería que tomáramos decisiones de parte de Dios. Es por eso que debemos pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, comprensión. El mismo salmista dijo, Señor, abre mis ojos para que yo contemple las maravillas de tu ley. Incluso cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a estudiar la Biblia, tenemos que pedirle al Señor a que nos abra los ojos espirituales. No estoy hablando de ojos físicos, son los ojos espirituales para que haya una comprensión clara de las escrituras. Por ejemplo, ayer tuvimos una prédica muy buena en nuestra reunión y yo de verdad yo estaba absorbiendo cada palabra, porque al comienzo lloré, dije, Señor, yo necesito escuchar tu palabra, yo necesito comprender tu palabra, lo que se va a enseñar. Necesito, Señor, para mi alma, para mi edificación, no solamente para el intelecto, sino para mi edificación espiritual. Y cuando tenemos esto, hermanos, es una bendición. Hay una comprensión. De verdad, hermanos, y hablo sin ninguna jactancia, sin ningún orgullo, pero puede ser un niño hablando. Y ayer la hija del pastor estaba con su Biblia de niños y estaba hablando de Egipto, del pueblo, una niña que no tiene 3 años y tomó su Biblia y hablaba de Egipto, que los egipcios maltrataban a los hebreos.
hasta un niño, hasta un niño yo voy a comprender. Porque no estoy viendo con los ojos físicos. Yo tengo que tratar de ver con los ojos espirituales. No con el intelecto solamente, sino con la mente de Cristo. Y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. O tenemos, de verdad, hermanos, y por aquí termino, o tenemos la mente de Cristo o no tenemos. Si tenemos la mente de Cristo, uno habla de parte de Dios y yo voy a comprender. Y si otro habla no de parte de Dios, yo voy a discernir por el mismo Señor que aquello no viene del Señor. Y yo automáticamente voy a rechazar. Muy bien. Entonces, hermanos, no hay ninguna pregunta más. Yo entonces voy a orar y dando por terminada nuestra clase. Y yo voy a esperar de ustedes, hermanos, si podríamos, esto solamente antes de terminar, yo como voy a viajar y quisiera terminar el curso, tenemos la opción, o tendríamos la opción de hacer clases como estamos haciendo hoy, mañana y jueves. Si no, vamos a hacer miércoles, como se hace. El viernes, lamentablemente, yo no podré porque a estas horas yo, el viernes, yo voy a estar justamente desembarcando en Río de Janeiro. Entonces, no podría estar ahí con mi celular y pasando por aduana, por policía y hablando. Sería muy difícil y sería una deshonra para los alumnos, de verdad. Yo estaría deshonrando la asistencia y todo eso. Ahí pasaríamos para el próximo lunes para término del curso, ¿ya? Entonces yo aguardo una respuesta de ustedes. El otro hermano, el otro alumno no compareció, pero voy a pedir a la directora que se comunique con el hermano si habría la posibilidad de estudiar miércoles, perdón, martes, que es mañana, y jueves. Y creo que con esto ya estaríamos terminando la clase. Ya, hermanos, porque serían 3 clases, ¿cierto? Entonces ahí, Y el martes, ¿a qué hora sería? a la misma hora, A las 7:30. a las 7:30. Yo no puedo los martes y los jueves, estoy de tarde. Ya. Entonces, a ver. Entonces, Yo, vamos a hacer la clase normalmente. claro, Entonces. porque yo lo que el martes y jueves yo tengo los cursos también. Perfecto, ya. Eso, ¿no? Entonces seguimos normal y cuando, a ver, el lunes terminamos con el curso, concluimos el lunes. Yo voy a estar allá desde Brasil, pero nada nos impide de hacer la clase. Ya, hermanos, entonces vamos a orar y que Dios nos esté bendiciendo, nos esté hablando a nuestro corazón, a nuestras conciencias, como nosotros mismos sabemos, ya tenemos la definición de lo que es conciencia y corazón. Señor, tenemos gracias porque tú eres fiel y gracias, Señor, porque a pesar de nuestras imperfecciones, tú nos hablas al corazón, es decir, a nuestras conciencias, oh Dios, y es tu Espíritu quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que podamos siempre, Señor, tener un corazón maleable, flexible, abierto, que nunca vengamos a endurecer nuestros corazones, sino que nuestros corazones estén abiertos y listos para recibir lo que tú nos quieres compartir, Señor. Muchas gracias por todo. Quédate con nosotros, Señor. Te glorificamos, te exaltamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos, muchas bendiciones y hasta el miércoles. Bendiciones. Chao. Chao.